arrancamos la columna del licenciado Roberto Candelaresi. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo Muy bien, bien? vos. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien. ¿Todo tranquilo? Tranquilo, siempre tranquilo. Ya me Eso estoy, es me estoy importante. acostumbrando a la tranquilidad. Manso y tranquilo, diría Piero. Manso por la fuerza, pero digamos, sí, sí. Amansado entonces, no manso. Amansado, amansado por ahora. Sí, Nombraste a Piero y yo pensé la cantidad de sub 30, 40 que no tienen ni idea de quién fue o quién es Piero. sí, eso es cierto, puede ser. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, En realidad, ¿sobre qué perdón, vamos a hablar? no, espera que ya que ya metiste eso. Justamente ayer conversábamos con Patricia, veíamos una película genial como La clínica del doctor Cureta, Ajá, sí. Película. De los maravilloso, 80, sí, sí. claro, de los 80, 87, 88 creo, Sí, sí. y ¿cuántos pibes no entenderán nada de esa película porque no vieron ni siquiera la historieta? Claro, Entonces exacto, no no conocen comprenderían el nada. contexto y mucho menos la película, aunque es maravillosa, ¿no? Sí, sí, Este, sin duda. pero bueno, como con el Muy tiempo, descriptiva de una época, sí, claro que sí. totalmente, Sí, sí. y de varias clínicas de aquella Exacto. época, Sí, sí. pero, o sea, el tiempo va pasando y uno queda, digamos, las nuevas generaciones van teniendo otra mirada y, y si no hay memoria, Ciertamente. como en algún momento hablaba Luis, en realidad quedan allí y quedan dispersas y no, ni se sabe. Así Pero es, bueno, porque la evolución es Bueno, como nos geométrica, pasaba a digamos, ¿no? nosotros con cosas que veían nuestros viejos, ¿no? Digo, porque si no ya se me Sí, pero ponen, saquen sí, el no. bandoneón, son dos viejos, No, háganse no, cargo. no, no, pero la dinámica o sea, la velocidad de la dinámica de la evolución, digamos, cultural, en todos los aspectos, la tecnología, por supuesto, no solo ayuda, moldea todas estas cosas, claro, eso. es Totalmente. que hace que se pierdan justamente esos hiatos que había, digamos, en generación en generación, digamos, ¿no? Intergeneracionalmente, digamos, de algún modo, como Yo para... no quiero Ya no hay ser, continuidad. yo no quiero ser mala ni jodida, pero todos estos minutos nos están comiendo tiempo de la columna. Bueno, Sépanlo. haga. A- Abordémosla ¿Sobre, entonces cuanto sobre qué antes. vamos a hablar, Roberto? Bueno, algo que todavía está muy candente y yo pienso que esto va a dar debate, en mi visión, ¿no? Interna, por algún tiempito todavía, porque hay que acomodar algunos tantos. Me refiero concretamente al voto de Argentina en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, que, digamos, es polémica, es una medida que tiene cierto riesgo, pero no por lo, digamos, no digamos por lo intrépido desde el punto de vista del gobierno argentino, sino en mi visión puede traer algún riesgo, conllevar algún riesgo colateral o ulterior. Por fijar una posición que tiene su viso de coherencia, por supuesto, pero al quedar justamente sumado a una facción, una visión del mundo de ciertos poderes, nos puede traer complicaciones al final. Pero bueno, de eso se trata, de tratar de explicar con elementos, así que cuando quieran empezamos a Arranquemos, desarrollar. arranquemos, compañero. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, estamos hablando justamente de la votación esta, digamos que, en definitiva, condena por violaciones digamos, violación a los derechos humanos al gobierno de Venezuela, basado en el informe de la alta comisionada justamente de esa institución en materia de derechos humanos, que es la doctora Bachelet, ¿no? La expresidenta de Chile, ¿no es cierto? Bueno, sobre esto, digamos ya de comienzo que justamente el presidente, recién mencioné la coherencia, nuestro presidente, incluso cuando era candidato, había hecho mención en alguna de sus alocuciones o ante la requisitoria periodística de que había que prestar atención justamente a este informe que ya se había producido el año pasado, por cierto, y que luego tuvo una actualización en septiembre, insisto, del año pasado.
De modo que cuando ya estaban definidas las cuestiones, más o menos. Con lo cual, Alberto Fernández ahora, lo vamos a mencionar, tuvo una instrucción, generó una instrucción en la Cancillería que se viene a respaldar en esta posición, digamos, ¿no? Que ya había adoptado en su momento. Bueno, es una posición, por supuesto, que tiene que ver con el formalismo, que tiene que ver con la defensa, con la tradición, digamos, que trata de sostener la tradición que tiene nuestro país, tradición y prestigio, vamos a decirlo, porque la Argentina efectivamente tiene una bien ganada reputación, en el mundo occidental al menos, en materia de, digamos, de derechos humanos, por sus posiciones, su progresismo en ese sentido, su defensa, y, digamos, y sus acciones, por supuesto, ¿no? Como el juicio a la Junta y demás, que es único en el mundo. Único en el mundo. Bueno, entonces, en virtud de eso, y que, perdón, a su vez viene de mucho más atrás, digamos, ¿no? Como antecedente que en el pasado tenemos la doctrina Drago y demás, que ahora la vamos a mencionar también. Es decir, siempre tuvo el país la neutralidad ante las guerras, etcétera, etcétera, una contemplación muy, digamos, compasiva y respetuosa de los derechos humanos en general y, digamos, adosados colateralmente con otros derechos de injerencia, de la autonomía de los pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Son todas que vienen a jugar en esta cuestión. Bien, vamos derecho. Algunos de los cuestionamientos que se están haciendo ahora son que, por ejemplo, preocupa un poco la parcialidad de cómo se ven, digamos, la situación, o cómo se juzga la situación concretamente en Venezuela. ¿Por qué? Dirán, bueno, directamente porque hay muchos países que cometen, digamos, violaciones a los derechos humanos, ahora, en la actualidad, en este momento, digamos, acá en la región, en el mundo, por supuesto, pero a propósito, en la región, digamos que son mucho más graves de aquellos denunciados, incluso algunos admitidos, por el gobierno de Venezuela, ¿no? Respecto al trato digamos, de sus propios ciudadanos. Sin embargo, nada se menciona de eso, no se ha emitido ningún informe, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no está trabajando en eso, es decir, con esto claramente vamos a desnudar, digamos, nuestro parecer. Evidentemente se trata de una cuestión política, no porque no ocurran efectivamente el objeto de investigación y demás, sino que, digamos, el cariz que esto se le ha dado. Entonces, en principio, mencionemos esto de el sesgo, la parcialidad que puede haber en el tema. Digamos, otra crítica que se está formulando. Perdóname, te hago una consulta, sí, Roberto, sí, discúlpame, porque digo, sí. Es un tema bastante engorroso que por ahí no todos tienen mucho conocimiento. Vos decías que quien estuvo al frente de esta comisión y en este tratado, en este documento sobre la situación de es los un derechos informe, humanos, es un relato. el informe, gracias, no me situación, salía sí. la palabra informe. Sí. En este informe sobre derechos humanos en Venezuela es Bachelet, quien fue también una aliada de Hugo Chávez, digo, para aquellos que están tratando de poner la cuestión como antichavismo. Sí, así es. Efectivamente, bien. Es buen dato. Cierto, uno no se da cuenta, digamos, que no toda la audiencia puede percatarse de estas cuestiones, pero así es. Bien, justamente otra de las, digamos, de las marcas que podemos mencionar es el error, para muchos analistas, de que no hayamos acompañado al voto mexicano, que fue una abstención. O sea que votar distinto, pese a una afinidad muy, muy declarada, digamos, y constatada, con una de las potencias latinoamericanas, se ve como un error. Yo estoy señalando, después tomo posición, pero, digamos, en todo caso para encuadrar. Rápido. Bien. Señalemos rápido para tener tiempo para la posición. Bueno, bien. Bueno, después, acompaña a gobiernos de derecha, con sus propios motivos, pero el Grupo de Lima se vio reforzado. De hecho, digamos, el presidente de Colombia salió a hablar de eso, de la adhesión que ahora Argentina, y veía con agrado, etcétera, etcétera.
Venezuela es deseada por sus recursos naturales y Estados Unidos con ciertas corporaciones está atrás. Una curiosidad a su vez, todos elementos así, digamos, por ahora disociados. Una curiosidad, justamente hubo un fallo para mí asombrosamente positivo de parte de la justicia británica a favor de Maduro por el oro que están, digamos, depositado, ¿no es cierto? Entonces, desconoció la autoridad de Guaidó y le atribuyó la potestad de esa administración a Maduro. Eso es muy importante. ¿Saben por qué me importa eso también? Porque ellos tienen 30 toneladas, nosotros tenemos 11. Recuerden el dato. 11 que el señor Macri envió para depositar en Londres, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, ahí está ya. Mañana la debemos estar pidiendo de vuelta. Bueno, las instrucciones de Alberto Fernández fue, concretamente, que Argentina va a mantener su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana. ¿Por qué? Así, esto es textual, es literal. Pero en un informe de Cancillería se destacó este párrafo que fue parte de la orden ejecutiva que emitió Alberto Fernández. Porque hay que decir que la posición, el voto, si bien fue acompañando al informe, es decir, digamos, sosteniendo la requisitoria del informe, esa denuncia, y además la otra parte resolutiva fue de que la comisión especial ad hoc va a permanecer en Venezuela para la observancia, para, digamos, hacer el seguimiento sostenido durante 2 años más, ¿no? Esta es la resolución en sí. Es decir, digamos, como que constatar de que hubo muchas, digamos, irregularidades en el manejo de los derechos humanos, pero además entonces se hace menester la constitución de esta, no la constitución porque ya está de esta forma, sino la continuidad durante 2 años más. Pero el gobierno argentino en su voto expresó, y esto es algo politológico también, porque digamos, manifestó que, digamos, si bien votaba en ese sentido, hacía un juicio crítico sobre la posibilidad de intervención, de injerencias externas, de presiones sobre el pueblo venezolano, etcétera, etcétera. Bueno, en esto se destacó, digamos, la glosa, la adenda que le da al voto argentino de los demás. Pero, esto, digo, acá viene el análisis politológico, es una cuestión que, digamos, en realidad no tiene la trascendencia que tiene el simbolismo del voto. El voto se cuenta matemáticamente. ¿Se entiende? Sí. El análisis global es el voto positivo, neutro o negativo. No es con qué condimentos viene o con qué discurso ideológico viene atrás, ¿no? Es decir, la posición argentina en este momento se sumó a un grupo de países que coincide con las aspiraciones de Estados Unidos y de otros países europeos centrales. Bien, esto es objetivo. Bueno, en el interior hay críticas del Instituto Patria, Alicia Castro, Atilio Borón, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué se cuestiona? Que el voto no ayuda realmente a la economía del país. Digamos, si esto se hizo para favorecer o ablandar alguna posición, básicamente de Estados Unidos, recuerden que acabamos de perder una pequeña pulseada con el BID, digamos, respecto a la autoridad que debía asumir, y Argentina fue uno de los que se opuso, bueno, quedamos afuera. No sé si está directamente vinculado, pero podría ser plausible una hipótesis de esa, ¿no? Es decir, acabamos de perder con Estados Unidos la pulseada, en este momento, bueno, vamos a acompañar. Esto es una presunción. 30 segundos para redondear. Ay, Dios, bueno, se cuestiona que el voto no ayuda realmente a la economía, que se generan riesgos alterando principios y, bueno, la histórica dignidad. La política exterior y el modelo económico no son independientes, con lo cual nos está diciendo algo. Hacia dónde se sale de esta crisis y con quién se sale, esto es importante. Bueno, la justificación del Estado, del gobierno, mejor dicho, es la adhesión al informe de la alta comisionada, es respetar la postura reconocida en defensa de los derechos humanos, en la sintonía con el Grupo de Contacto Internacional, que ese sí pertenecemos, que es un grupo europeo y con algunos países americanos, pero básicamente europeos, donde nos integramos hace poco. La presencia del FMI justo estos días, a lo mejor tiene algo que ver,
y que supuestamente no se modifica la posición histórica de Argentina, es decir, la visión que tiene el Estado sobre los derechos humanos. Es por eso que acompañamos cualquier iniciativa, en cualquier momento histórico, nosotros acompañamos pro, digamos, los derechos humanos. Bueno, el problema es... Sí. No, yo digo, una consulta como para que me hagan los dos politólogos que hoy tengo acá un salpicadito, ¿no? Sí. Acompañar el voto de México y abstenerse, la verdad que tampoco es jugarse. Digo, aquellos que están criticando que no se hayan jugado a favor de Venezuela, con una abstención, tampoco es una medida muy jugada, digamos. ¿Me abstengo? No, se trata de ser jugado, no. Perdón, lo que pasa es No que sé qué tiene. hubo dos votaciones, en realidad, una por este informe, donde Argentina votó, digamos, como planteaba Roberto, y también antes hubo otra votación, en la misma comisión, digamos, que planteaba, que era un proyecto que planteaba junto Venezuela, Irán, Turquía, bueno, y en ese Argentina se abstuvo. Otros países votaron que no directamente, pero Argentina en ese se abstuvo. Y acompañó como bien decía Roberto, por una tradición de los derechos humanos. En realidad, nadie puede negar hoy que hay problemas de derechos humanos en Venezuela, digamos. Acá al lado, en Chile nada más. No, eso desde ya, por supuesto. Perdón. Sí. En Venezuela, claro que sí. Está claro. Como bien vos decías, también es evidente que es una cuestión absolutamente política, no es de los derechos humanos. Lo que pasa es que en realidad Argentina, si queda votando, en términos de lo que se plantea, creo yo, o entiendo yo, Argentina, ¿no? Si queda votando junto a Venezuela, digamos, para el resto de los países, deja de ser creíble, digamos, porque, entre comillas, deja de ser un negociador. Votando como votó, permite negociar y en realidad se plantea, precisamente con este grupo de contacto que vos bien mencionabas, con Bachelet y con el Josep Borrell, que es el encargado del Parlamento Europeo, bueno, que están a cargo de este grupo de contacto y eso, en realidad lo que están pidiéndole a Maduro es, mirá que si vamos nosotros como ONU y hacemos esto, no te van a invadir, como es la ONU. Pero la decisión de verdad política de los Estados Unidos, de Trump, es invadir Venezuela. Entonces, lo que Argentina está haciendo, en realidad, es hacer una jugada previa a todo eso. Y esto no se está mencionando, y creo que es un error del gobierno argentino no dejarlo, por lo menos, trascender en algún medio, ¿no? Que el peligro de hacer otra cosa es que finalmente los Estados Unidos terminen generando lo mismo que generaron en Irak, porque en definitiva, digamos claramente, el problema que tiene Venezuela, como bien vos decías, es político, y es porque tiene petróleo y tantos otros recursos naturales. Si tuviera solamente arvejas, no sé, no podría, a nadie le interesaría, como lamentablemente a nadie le interesa Haití, y donde también hay otro tipo. La verdad es esa. Pero bueno, claramente aquí hay que dar una respuesta. Lo que sí, y si me permitís, porque en realidad me estoy metiendo ya explayando sobre lo tuyo, digamos, en realidad me parece que hay un problema claro de que se une con alguna cosa que también en otro momento hemos comentado, ¿no? La forma de debate dentro del Frente de Todos, porque no puede este tipo de situación o de decisión política, de alta política, en definitiva, porque lo que es una decisión internacional es alta política, en realidad ser debatida a partir de los medios de comunicación y que haya algún tipo de desplante o algo por el estilo, ¿no? Exactamente. Esos debates eventualmente deberán ser internos y encontrar un mecanismo para resolverlo, ¿no? Eso. Así es, sin duda. Por eso nosotros nos limitamos a plantear, digamos, en todo caso, visiones, perspectivas, y si se quiere, con honestidad lo digo, riesgos. Vos recién decías, justamente, adhiero, digamos, básicamente. Sin embargo, ¿qué ocurre? Cuando nosotros votamos, digamos, en pro de que efectivamente
el gobierno, esta es la lectura que hacen las potencias, el gobierno venezolano está conculcando los derechos básicos, las garantías, los derechos humanos en general. Por ahí estamos abriendo una puerta de habilitación, ¿no es cierto?, de justificación, un casus belli, digamos, para Estados Unidos, básicamente, ¿no?, porque es lo único. Te digo más, yo creo que ahora es la coyuntura por digamos, la época de elecciones que, digamos, vive Estados Unidos, que, digamos, la cuarta flota no se ha movido, porque en otras circunstancias no se ha movido, igual está ahí muy próxima, Sí, sí. Está provocando todos los días. Todos los días. Y lamentablemente, esto también hay que decirlo, en estas circunstancias, cuando los contendientes en la arena democrática, digamos, de Estados Unidos, los dos opinan de que Maduro es un dictador y que es un sistemático violador de los derechos humanos. Los dos por igual. Tanto Trump, digo, Sí, como sí. su contrincante, ¿no? Sí, sí. Entonces, estamos en una situación delicada. Eso es el riesgo que yo apuntaba. Digamos que, digamos, el gobierno, y coincido con vos, debería explicar un poco más, digamos, llenar un poquito más de estos espacios, porque fíjate que la derecha, nuestra derecha, salió directamente a apoyar y lo hace de exprofeso, Obvio. entiendo yo, digamos, porque de alguna manera desacredita y genera, digamos, o reactiva la grieta interna, ya que ha habido opiniones contradictorias, por supuesto, ¿no? Es un tema delicado, es un tema delicado. Es una jugada, digamos, interesante, pero sí. que nosotros entendemos porque estamos claro. un poquito más empapados, pero yo creo que la población estaba hoy y ayer leyendo... Sí, pero una cosa es la población en general, está, digamos, no está, ni siquiera le pasa cerca a esto, porque en realidad es para gente que le interesa, aun cuando en realidad lo afecta, ¿no? O sea, estas decisiones afectan a todos por igual, pero, digamos, le pasa lejos al común de la gente. Sí, por supuesto. Y tal, como bien vos decías, los que nos interesa todo este tipo de cosas. Y a mí lo que me molesta, digamos, es porque muchos salieron a criticar al gobierno en todo esto, que en realidad estas mismas palabras que sostuvo en esta votación, las dijo en campaña Alberto Fernández. Sí, exactamente. Y además, se olvidan que Argentina no reconoció y echó a la supuesta embajadora que había puesto Guaidó. Absolutamente. Reconoce solamente a Maduro como políticamente, digamos. Y además le salvó la vida a Evo, se jugó en su momento con Lula. Ocupa, digamos, con el Grupo de Puebla. Me parece que ha sido muy ingrato. Muchos sectores salieron a criticar abiertamente a Alberto Fernández y diferenciándolo con Cristina de alguna manera. Y yo creo que de ninguna manera Cristina está, digamos, está fuera de esta decisión. No es que hay dos cosas. Cristina lo ha avalado, quizás no lo pueda decir o no lo quiera decir ni nada por el estilo, pero si tuviera alguna diferencia lo hubiera hecho notar. Entonces, a mí me parece que las respuestas, uno puede estar disconforme, no es que a mí me guste, yo puedo decir que no me gusta el voto porque entiendo que lo que le pasa a Venezuela, hay impericias de Maduro, pero mucho tiene que ver con el boicot que le están haciendo, ¿no? Eso desde ya. Pero también tengamos en cuenta, por ejemplo, que es la primer reserva mundial de petróleo y lamentablemente tiene que estar importando petróleo de Irán. O sea, hay un problema grave que podemos claramente, digamos, tomarlo al tema del boicot y todo lo que le está pasando, como bien vos decías, el oro que le habían tomado, el embargo de todas las cuentas, las barbaridades que hicieron reconociendo a Guaidó en la OEA y en otros lugares. Bueno, o en el BID, votó en el BID Guaidó, digamos, en eso que vos decías, o sea, ha sido una barbaridad, pero yo creo que ha sido también es ingrato la forma del planteo de algunos sectores internos del Frente de Todos para con el gobierno nacional, ¿no? Que uno puede tener diferencias y eso es válido. Sí, claramente. Las formas también me parece que hay que cuidarlas. Sí, el voto de Raimundi fue un ejemplo de esto, ¿no? Dentro de la OEA. Es decir, el voto que después
digamos, salió a aclarar de que no tenía las comunicaciones más. Digamos, hay que cuidarse en eso, porque de eso también se agarra la oposición siempre, ¿no? Lamentablemente se nos terminó el bloque. Decirles que fue muy interesante lo que plantearon, porque como ciudadana común que por ahí de política internacional algunas cuestiones no entiendo y trato de escuchar todas las campanas, todas las cosas que estuve escuchando estos días y todas estas críticas, en realidad lo que hicieron fue traerme más confusión. Y ustedes, no sé cuál de los dos, pero les agradezco a los dos, me trajo algo que me aclaró mucho el panorama, y es esto de si la ONU está adentro, si interviene, y si nosotros seguimos adentro viendo cómo se está manejando la cosa, es también un freno a la invasión que sabemos Estados Unidos quiere hacer, y eso me parece que es muy importante. Muchísimas gracias, nos volvemos a escuchar el próximo viernes, que tengan un excelente fin de semana, don Candela Aresi. Gracias a todos, chicos, y nos estamos viendo. Chau, chau. Buen fin de semana. Chao, chao.